Natalia Saracho es cartonera, trabajadora de la economía popular e integra la comisión directiva de la cooperativa Amanecer de los Cartoneros. También fue candidata a diputada nacional por el Frente de Todos y es referenta del Frente Patria Grande. Es madre de 2 hijos, Yara y Dylan. Como militante popular, se propuso defender las legislaciones que luchen por el fin de la violencia hacia la mujer, a la vez que luchar por un protocolo de salud y políticas públicas para mujeres que se encuentren trabajando. Hoy conduce la primera experiencia de un centro de jubilados del Movimiento de Trabajadores Excluidos y es referenta nacional de dicho movimiento. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del ciclo de entrevistas cartoneras. Hoy tenemos a Natalia Saracho. ¿Cómo estás, Nati? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, primero antes quiero que nos cuentes un poco sobre vos, así la gente te puede conocer un poco mejor, cómo fue que arrancaste trabajando como cartonera y cómo llegaste hoy hasta donde estás. Soy trabajadora de la economía popular de la rama cartonera. Nací y vivo en Villa Fiorito. Tengo 2 chicos y nada, arranqué por la crisis del 2000, del 2001. De muy chica tuve que empezar a trabajar, a hacerme cargo de los cuidados, primero de cuidar mis hermanos y después tuve que empezar a trabajar a la par de mi vieja, que se quedó sin trabajo y nada, muy difícil todo. Fue un proceso medio raro, pero la verdad que hoy vine al predio y ver cómo están organizados los compañeros, eso te llena el alma. No hubiese pensado en ese momento nunca un sistema de reciclado con inclusión social. ¿Cambió mucho, no, la situación desde que arrancaste? Sí, cambió un montón y no solamente en la vida, no en el trabajo, sino que nos desorganizó en la vida en general, de tener que dejar la escuela para ir a trabajar y poder pensar en planificar. Yo me acuerdo que mi vieja cuando trabajaba, o sea, nosotros comíamos en familia, teníamos tiempo para estar juntos. Y después el sistema, el hoy, no era lo mismo que antes, ¿no? Antes nosotros teníamos todo este material que vos ves acá, lo llevábamos a nuestra casa. Así que era el trabajo de noche y al otro día levantarte, clasificar el material, buscar un vendedor, ir a venderlo. Eso te hacía perder todo el tiempo, ¿no? Y pensar solamente en lo urgente, que era bancar la olla. Eso te sacaba la mirada de poder planificarte a futuro. Totalmente, la organización permite la división de tareas que también te permite ir avanzando y creciendo como persona individual y como equipo y como grupo humano, ¿no? Sí, en ese momento fue difícil. Yo me acuerdo de chica de la vivencia de mi vieja y de mis hermanos mayores. Pero bueno, hoy reconocemos la organización, ¿no? La organización de todos esos compañeros que a raíz del 2001 salieron a cartonear, a buscar comida en una bolsa de basura. Y eso nos permitió también poder pensarnos y hoy veo a mis hijos y pienso que no quiero lo mismo para ellos, ¿no? Y en ese sentido pensar que es fundamental seguir luchando y peleando para poder vivir en un país más justo. Con mejores oportunidades para todos y para todas, ¿no? Tal cual. Te presentaste como trabajadora de la economía popular. Un poco para que la gente que por ahí no tiene tan en claro qué significa este término, ¿querés profundizar un poco? Sí, nosotros somos trabajadoras y trabajadores de la economía popular, que inventamos nuestro propio trabajo. Nos organizamos en distintos espacios, en cooperativas o en distintos productivos para tener una mejor condición de laburo. En este ejemplo, yo vengo de la rama cartonera, pero están los vendedores ambulantes, están los costureros que vienen también de una lucha hace mucho tiempo, que vivían precarizados, se pudieron organizar, hoy trabajan en un polo textil, hay espacios de cuidados para los pibes y las pibas, y pensar en un espacio no solamente de guardería, ¿no? Como se suele decir, sino un espacio de contención y de oportunidades, de que el pibe pueda disfrutar su infancia. Los trabajadores de la tierra, los rurales, y así muchos ejemplos que son la expresión de
de una década que quedó fuera de oportunidades, ¿no? La mayoría vienen de mucho antes y son espacios que se fueron inventando de fuentes de laburo que trabajan por su cuenta. Hay muchos que están organizados y otros que no, que todavía faltan y que estamos militando y seguimos peleando todos los días para que esos compañeros, y más en las provincias, se puedan organizar. Nosotros en ese momento, siempre digo, ¿no? En ese momento las organizaciones sociales salían a sostener, ¿no? A pensar esto como los planes sociales para que podamos sostener y que no explote todo. Hoy nosotros pensamos un salario social complementario, ¿no? Que complemente con el sueldo que tienen los compañeros, que ya tienen su trabajo y que acompañe para que realmente pueda llegar a un sueldo básico y esto, reconocer el laburo que es genuino, que venimos haciendo hace mucho tiempo, y no solamente en ese sentido, sino también pensar cómo hacemos para salir de esta pandemia y poder planificar a futuro, ¿no? A un largo plazo, nuestra agenda, que es la que militamos todos los días, de tierra, techo y trabajo, ¿no? Y en ese sentido, no solamente nos toca como organizaciones sociales acompañar este proceso difícil, sino también salir a trabajar el Plan de Desarrollo Humano Integral, que lo que propone, que es un plan que se viene elaborando de las organizaciones sociales, de los sindicatos, de distintos espacios políticos, un proyecto de planificación que tiene como eje importante la creación de 4 millones de puestos de trabajo, cómo vamos a hacer para urbanizar los barrios populares, crear nuevos lotes con servicios, y eso es una mirada a un largo plazo, ¿no? Planificar, no solamente tapando las urgencias con parches, sino pensar sí una solución real que nos permita a nosotros como sociedad poder planificar un futuro. Bueno, toda tu trayectoria, ¿no? Esto de empezar en la calle, pasar a organizarse con compañeros, compañeras, pasar a también tener como un perfil más político, una búsqueda de afianzar todos estos derechos o conseguir estos derechos en el plano más político. Me imagino también que de alguna manera te cambió un poco la forma de ver el trabajo que vos ya hacías en calle y que hoy siguen haciendo tus compañeros y compañeras. Sí, yo la realidad es que nunca me fui, sigo militando en el territorio, pero sí, tal cual. Siempre esto de correr tras lo urgente no te permite como parar, pensar y reconocer tu trabajo como lo que vale, ¿no? Tu trabajo y tu militancia, digo, porque nosotros de organizar a los compañeros en una cooperativa, trabajamos en un comedor comunitario, ayudamos a las pibas con el tema de violencia de género, ayudamos a los pibes con el tema de consumo. Y claramente la militancia me permitió poder pensar que todas estas situaciones que hoy nosotros vivimos no pasó por algo, no es que un día nos despertamos y dijimos, bueno, no tenemos cloaca, no tenemos luz, no tenemos derecho, porque no, sino que pasó por una decisión política. Y esas eran cosas que yo no reconocía y que esto de la militancia me enseñó. Y tener compañeros que caminan a la par, compañeras muy valiosas que te enseñan todo el tiempo, me dio la posibilidad de poder aprender que nada, que es una lucha colectiva y que no es casualidad. Y creo que una mirada más hacia lo político también me enseñó a pensar, pasaba, ¿no? El otro día cuando se estaba discutiendo el impuesto a las grandes fortunas, ¿no? Nos hicieron creer todo el tiempo que la política era mala, o que solamente podían discutir los que tenían traje y corbata. Y nosotros, la verdad que cuando empecé a militar, entendí que realmente nosotros para cambiar este problema estructural que tenemos, esta deuda histórica que tenemos con nuestro sector hace mucho tiempo, tenemos que empezar a discutir la riqueza de nuestro país. Y eso me retuvo también en pensar, cuando yo arranqué, ¿no? Cuando arrancamos en el 2001, era una crisis económica en el país, sin pandemia, pero una crisis, una decisión política de un Estado que era neoliberal, que nos empobreció, que nos perjudicó a toda una generación, ¿no? Sin poder dejar que nosotros tengamos derecho a poder acceder a la educación, a la salud, al trabajo, a la vivienda, que claramente no era culpa de nosotros, porque hasta nos hacen creer que es culpa de nosotros, ¿no? Hoy nosotros pensamos con una mirada más política, que me preguntan, yo le digo, nosotros no queremos discutir solamente la pobreza, no vamos a discutir solamente un sistema reciclado o cómo vamos a hacer para organizar un barrio, no, queremos discutir realmente dónde van los recursos, ¿no? Cómo se va a discutir la deuda con el FMI,
Bueno, claramente, si nosotros pagamos el FMI, esa plata no va a ir a los barrios para que los compañeros tengan cloaca, para que tengan agua, no va a ir para garantizar estos derechos de los de abajo, de los que ya demasiado pusimos y que no podemos poner más. Entonces esa mirada también nos hace repensar como sociedad y pensar también, replantearnos nuestros privilegios y decir, hasta acá llegamos. Digo, toda esa deuda que generaron claramente no fue a ninguno de lo que te dije, solamente fueron a algunos vivos que se llenaron de plata y que nosotros tenemos que discutir primeramente que se revea la deuda y después que nuestro sector hoy no solamente vamos a discutir que lo vamos a seguir haciendo y poniéndole el cuerpo de seguir organizándonos y que cada compañero y cada compañera tenga su derecho, sino también vamos a ir a discutir la agenda de este país para poder realmente transformarlo. Y creo que eso es una mirada que también puede entender en este camino de militancia en lo político, ¿no? Clave empezar a formar parte de la decisión política y la representación genuina, lisa y llana, claro, genuina del pueblo en un lugar como el Congreso, ¿no? De hecho, eso, como una cartonera en el Congreso, me parece como una cosa muy increíble que vamos a seguir luchando para que eso pase. Me interesa saber qué luchas a vos te interesaba dar en ese espacio, ¿no? Si hubieras conseguido la banca y si la llegás a conseguir o si cuando la consigas en realidad. Yo tengo un pensamiento primero que no estamos todavía, pero es de dejar la puerta abierta. Yo creo que hay muchos intereses que están defendidos, lo vimos, que está mal representada la Cámara de Diputados, ¿no? A ese 5% que peleaban porque no le cobren el impuesto a la grande fortuna, lo defendió casi medio bloque. Y si hay un 60% de pobre, tiene que haber más representación de los sectores populares. Yo claramente pienso que es una puerta que se va a abrir para que entren muchos compañeros y compañeras a empezar a discutir realmente que las políticas públicas lleguen a los barrios, que con una mirada más de abajo, ¿no? Es claro, si queremos cambiar esto hay que darle poder a los de abajo. ¿Y crees que una ley de educación ambiental o una ley de reciclado inclusivo puede llegar a ayudar tanto el trabajo que hacen los recuperadores todos los días como a la sociedad en sí misma? Yo creo que todo lo que esté pensado para mejorar el sistema tiene que acompañarse. Lo que sí tiene que complementar que nosotros existimos mucho antes de la militancia ambiental, ¿no? Nosotros somos los primeros que venimos diciendo no se puede vivir más así. Y creo que el impacto que tiene el medio ambiente lo sufren más los sectores populares. Lo vemos en los barrios cuando los riachuelos contaminan, cuando los pies de los barrios tienen plomo en sangre, cuando no se puede vivir más así. Los basurales a cielo abierto no están en el centro de la ciudad, están donde están los de abajo. Y creo que claramente toda la lucha ambiental nosotros la tenemos que acompañar, la vamos a acompañar, pero claramente con la participación y llevando nuestra agenda de inclusión social, de garantizar los derechos de abajo hacia arriba. Me parece importante esto, ¿no? Esta lucha del recuperador, del cartonero y la cartonera, que se demuestra con lo que tenemos de fondo, básicamente, que salieron justamente a resolver una problemática que ningún gobierno se dio el tupé, digamos, de salir e intentar hacerlo. Es muy importante que vayan y sigan yendo de la mano y poder reivindicar justamente este logro que, a pesar de todos los desafíos y las miles de problemas que tuvieron para atravesar este momento, hoy se considera un movimiento súper afianzado, súper fuerte, que está consiguiendo cada vez mayores logros. Sí, tal cual. Yo creo que la agenda del medio ambiente es transversal y creo que nos impacta y creo que nosotros tenemos que acompañar en ese sentido, que no solamente es recuperar los materiales que van a entierro, sino también en cómo manejamos nuestra agua. Yo fui a la provincia, la lucha que hay contra los mineros, y siempre es la agenda de clase, ¿no? Del que más tiene, que quiere una política para su sector, enriquecerse, son los 5 vivos de siempre, contra el pueblo que vive en un suelo rico y que sufre las peores de las pobrezas, ¿no? Sin tener ningún derecho. Me gusta esto que decís del tema de clase, porque al movimiento socioambiental siempre se lo critica
de ser como un pensamiento clasista, que es como, no, recién cuando tengas resueltos todos los problemas de pobreza, recién cuando tengamos resueltos los problemas de empleo, recién ahí hablamos de ambiente. Y en realidad lo que venimos a plantear es que justamente, como vos decís, quienes menos tienen son quienes más están afectados por el tema ambiental, y en realidad es una sola lucha. Por eso intentamos también retomar el tema de lo socioambiental, porque no va uno o el otro, sino que son respuestas que van de la mano y que intentamos que empezar a darnos cuenta de esto. Al final, cuando vamos en contra de una minera, cuando vamos en contra de una petrolera o mismo contra la gestión incorrecta de los residuos, digo, no estamos yendo a una cuestión clasista, sino todo lo contrario. Estamos intentando ver que los impactos que estas actividades tienen son mucho peores para un determinado conjunto de gente y que los beneficios que traen estas actividades, en cambio, se quedan en muy pocas manos y probablemente en manos extranjeras, que es como la frutilla del postre de la incongruencia, ¿no? Sí, tal cual. Yo creo, comparto lo que decís y creo que es algo que nos enseñó el Papa Francisco, de esto, de que es responsabilidad nuestra también cuidar el bien común que es nuestra tierra, ¿no? Y yo creo que es importante decir que en nuestro lugar nosotros vamos a acompañar, y coincido también en que es algo transversal y que los más perjudicados somos nosotros. Y lo veo todos los días. Mi hijo tuvo plomo en sangre por vivir al lado del riachuelo contaminado, y eso solamente lo saben las estadísticas que no se ven, pero las consecuencias las pagamos nosotros, ¿no? Se enferman nuestros pibes, vivimos en mala condición nosotros, y eso tiene un impacto. Y creo que es responsabilidad de nosotros no callarnos más, no acostumbrarnos, porque no nos tenemos que acostumbrar, y tenemos que salir a militar fuerte y a decir basta, ¿no? Entender que todavía podemos cambiar las cosas, aunque nos digan que no, aunque nos digan que las cosas son así y no hay otra forma de hacerlas. Creo que un poco la economía popular viene a decir las cosas se pueden dar de otra manera. Se puede dar con la gente adentro, se puede dar haciendo un acompañamiento y no pensando solamente en el beneficio económico detrás de cada actividad. Sí, tal cual. Nosotros hicimos el relevamiento en el 2015-2016, el relevamiento de barrios populares. Que se relevaron más de 4.400 barrios populares, que trabajaron distintas organizaciones, bueno, la CETEP, Cáritas y no me acuerdo la otra, pero se relevaron, y las situaciones de los barrios, la problemática que tenemos, de que no tenemos cloaca, que no tenemos agua potable, las condiciones en las que vivimos asignados, es claramente un modelo que nos quieren acostumbrar. Y nosotros para eso tenemos que decir no nos vamos a acostumbrar. Tenemos una propuesta que nace de las experiencias de las organizaciones sociales. Esto que te decía hoy, la creación de 4 millones de puestos de trabajo, no es algo que nosotros decimos no se va a poder hacer. Es algo que ya se viene haciendo, hay que reconocerlo, hay que darle herramientas a los predios para poder tener mejores condiciones, a los costureros hay que darle herramientas, hay que darle herramientas a los trabajadores de la tierra, que son los que producen nuestros alimentos, y creo que esa es una mirada integral, y también pensando en una sociedad más justa y más igualitaria, que lo que mostró esta pandemia es que cada uno no se va a salvar solo, que es algo colectivo, que nos tenemos que pensar o repensar como sociedad en una sociedad más justa, más igualitaria, y sobre todo tener empatía, ¿no? Lo que mostró esta pandemia es que hay mucha gente que la está pasando mal, y frente a eso nosotros le seguimos poniendo el cuerpo. Hay muchas compañeras especialmente que están todos los días en la trinchera poniéndole el cuerpo, dejando todo, porque entienden y porque la pasaron. Y es lo que nosotros decimos, si vos no venís desde abajo no vas a entender la necesidad del otro, ¿entendés? Como es muy difícil. Bueno, pero no entenderla no significa no poder empatizar con esas situaciones también. Sí, tal cual, pero yo te digo, hoy yo siempre digo, a mí me llena de orgullo tener hoy una compañera discutiendo las políticas de reciclado a nivel nacional. Para nosotros es un logro, digo, una compañera que viene del palo, que entiende, que la vivió, que la sufrió, que armó un sistema de reciclado, hoy está pensando a nivel nacional el sistema de reciclado, con inclusión social, con todos los derechos que tenemos que tener, y creo que es muy importante y que nosotros tenemos que apuntar a eso, a reivindicar esas luchas, a seguir construyendo poder popular real de abajo. No se pueden tomar políticas sin bajar a territorio, me parece que eso es clave y que es algo que falló durante mucho tiempo y que siento que de alguna manera ahora se está reivindicando, se está empezando a entender que justamente todos los intentos de políticas que se bajaron en este sentido, al ser parches que tapan urgencias y no bajar al territorio, a conocer cuáles son las demandas específicas, a conocer cuál es la situación, que también la situación cambia de lugar a lugar, ¿no? A veces uno baja como la respuesta que se da
en la Ciudad de Buenos Aires a otro lugar y no es la misma. Entonces también entender las particularidades de cada territorio son claves para que las cosas avancen de esta forma. Sí, tal cual. Yo te decía hoy del tema del relevamiento. También tenemos una compañera, Fernanda Miño, que es de la Villa La Cava, de San Isidro, y ella hoy está en la responsabilidad de pensar cómo vamos a hacer para urbanizar los barrios populares. Yo creo que esas son la lucha que tenemos que llevar adelante, junto con seguir organizando a los compañeros, que todavía hay muchos compañeros independientes, pero sí tenemos que entender esto, de que tenemos que trabajar en conjunto para realmente poder cambiar, y que hoy es importante la relación o el puente que tenga este gobierno, el gobierno de Alberto, de Cristina, que lo militamos nosotros, que tenga relación con las organizaciones sociales para que realmente las políticas públicas puedan llegar donde tienen que llegar, que los compañeros y las compañeras de los barrios no pueden esperar. Hoy hay que solucionar esa demanda y que sin las organizaciones sociales va a ser mucho más difícil. Así Totalmente. Me gustaría retomar el tema de las compañeras, que dijiste que especialmente las compañeras están ahí en primera línea de trinchera, y es algo que desde afuera yo noto mucho, particularmente en el movimiento de cartoneros y cartoneras, pero también en todo el movimiento de trabajadores excluidos por ahí, este fuerte liderazgo por parte de mujeres. Y me interesa saber si en las áreas de discusión o de toma de decisiones se refleja también este liderazgo femenino. Yo creo que sí. Nuestra cooperativa, que es la cooperativa más grande de Latinoamérica, está conducida por una compañera. Es difícil, pero nosotras entendemos que tenemos que luchar por esos lugares, dejar la puerta abierta para que entre más compañeras, a empezar a tener roles importantes, y creo que eso se está dando, que es un proceso que también es una lucha que aprendimos del colectivo feminista, esto de pensarnos feminista. Yo a veces tenía discusiones con algunas compañeras, ¿no? El feminismo popular, el feminismo de clase media. Yo creo que es un solo feminismo. Creo que el feminismo tiene que tomar la agenda de tierra, techo y trabajo y el plan de desarrollo humano integral, porque claramente para que nosotras nos sentamos representadas y que podamos discutir la agenda del feminismo, las compañeras tienen que tener garantizado la tierra, la casa, la vivienda propia, tiene que tener trabajo, tiene que vivir bien, ¿no? Para que nosotras también podamos sentirnos representadas en el colectivo. Y creo que se está dando, creo que a mí me costó un montón aprender un montón de cosas, pero creo que ya está, que ya estamos y que nos costó un montón reconocernos como feministas, pero todas las prácticas que hacemos en el barrio, de que nos levantamos hasta que nos acostamos, es feminismo popular. De levantarnos, organizar un comedor, organizar una cooperativa, de la sororidad, de si no llego a retirar un pie de la escuela, va mi compañera, si la vecina sufre violencia, vas a ayudarla. Eso es feminismo, eso es feminismo. Así que yo creo que ya estamos y que ni un paso atrás, así que vamos a seguir adelante. ¿Y qué sentís que es lo que permitió este avance de liderazgo femenino? ¿Fue el hecho de que eran las mujeres jefas de familia las que salieran a laburar? En el relevamiento del RENAVAC que yo te contaba recién, se desmenuzó en el Observatorio de Mujeres y Diversidades y sacaron datos muy duros. Nosotros sabemos que la mayoría de las compañeras son los jefas de hogares, que son madres solteras, que son las que se encargan de los cuidados y siempre son las últimas en cuidarse. Pero esos datos eran crudos, eran datos que nos hizo repensar también, esto no está bueno. Tenemos que empezar a discutir, tenemos que abrir espacios donde podamos sentirnos contenidas y que podamos trabajar de ahí. Y creo que eso se está dando, pero claramente si nosotros no nos repensamos y vemos el panorama general, es difícil. Es difícil porque la urgencia te saca lo importante, ¿no? Vivís tras la urgencia. Y creo que hoy estamos en un proceso de mucha organización y de mucha lucha. Tenemos muchas compañeras referentas que seguimos ese camino y siempre digo lo mismo, ¿no? Tenemos que dejar la puerta abierta para que entren más compañeras que puedan seguir esto. Cuesta un montón de que las compañeras hablen. A mí también me costaba un montón, pero entendía que era necesario porque hoy ya estamos en un lugar donde ya no tienen que hablar más por nosotras. Nosotras venimos con un camino recorrido y tenemos voz propia y tenemos que salir a llevar nuestra agenda. ¿Y vos, Nati, qué sentís al ser la voz que representa y le da visibilidad tanto a tus compañeros como a la gente del barrio?
Nada, primero es una responsabilidad muy grande y es un desafío en lo personal también y en lo colectivo empezar a tener esta responsabilidad, pero creo que es un momento también de empezar a tomar la posta y esto que te decía hoy, ¿no? De que nosotros siempre peleamos, de que no hablen más por nosotros y creo que es un momento de que nos hagamos cargo y que tengamos que empezar a tener voz propia y empezar a discutir. Pero también creo que es importante pensar también no solamente en la militancia social, sino también en recuperar la palabra política como una herramienta transformadora. Bueno, muchísimas gracias por toda la charla increíble que tuvimos hoy. Bueno, gracias. Este fue un nuevo episodio del ciclo de entrevistas cartoneras producidos por la FACIR y Barricada TV.